Y amén. Bueno, damos gracias a Dios. Queridos, hemos estado tratando de resolver la pregunta, ¿por qué soy cristiano? ¿Qué significa eso de ser cristiano? Y hablamos primero que ser cristiano significa depender completamente de Dios. Y yo sé que ustedes no hacen nada sin primero haber consultado a Dios en oración, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Los veo algunos como que están conmigo? Sí, todos nosotros, eso es para todos nosotros. Ahora, también estuvimos hablando que la esencia del cristianismo no es tanto cómo hablamos, cómo nos vestimos, etcétera, aunque tiene su lugar, sino que tiene que ver con lo que somos, quiénes somos. Y recuerdan que hablamos que nuestro carácter, la meta, ¿cuál es, chicos y chicas? ¿Cuál es la meta tuya en esta tierra? Tener muchos likes, seguidores y demás. Poder, por fin, porque hay muchos que comienzan su canal de YouTube y a la semana ya están aburridos y tristes porque lo siguen la tía y que siempre le comenta, ay, ¿cómo está de grande, mi hijito? Y saludos a su mamá. Y entonces se decepcionan. ¿Cuál será tu meta? La meta que tenemos de estar en esta tierra es ser más como Jesús, que nuestro carácter sea más como el de Cristo. Y hoy quiero que hablemos acerca de lo siguiente, y es, así como un teléfono roto, así como un teléfono tiene una meta, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de un teléfono? De llegar un mensaje. Comunicar, esa es la palabra, comunicarnos, ¿sí o no? Lo hacíamos antes por voz, lo hacíamos antes con el... Ustedes no tuvieron que vivir esto, muchachos, pero cuenta la leyenda, y los que somos testigos de eso, existía en la casa un solo teléfono, y no todas las familias tenían teléfono. Y el teléfono lo daba la ETV, ahí decía ETV, y eran unos teléfonos de disco, o sea, no eran de digital, sino tenían unos, no sé si los ¿conocieron los teléfonos? Y entonces los papás, más que todos los papás, para que no marcaran tanto los chinos y resultara la cuenta, ponían un candadito en el teléfono. Y ese era el bloqueo. No se bloquea ni por PIN, ni con reconocimiento facial, ni Siri, por favor, desbloquea mi teléfono. No, era un candado. El teléfono tiene el propósito de comunicar. ¿Cuál es el propósito de un cristiano? Y vamos a ver el día de hoy con la ayuda del Señor es lo que debo hacer como cristiano. ¿Qué es lo que hace un cristiano? ¿Qué es lo que hacemos? Y quiero que por favor, o sea, se caracteriza el cristiano por lo que hace. Quiero que vayamos en sus Biblias, que ya las tienen allí, ¿cierto? Y los que no las trajeron también ya les prestaron unas. Mateo capítulo 22, versículo 34. Mateo 22, 34. Y vamos a leer lo que nos dice allí la palabra de Dios. Mateo 22, 34 también va a salir aquí en la pantalla para que lo tengan en cuenta. Yo me corro un poquito más por acá. Muy bien, Mateo 22, 34. Dice el Señor en su palabra. Yo voy a leer y ustedes me van a estar ayudando a leer los otros, ¿listo? Pero sigamos la lectura. Mateo 22, 34. Vamos a leer hasta el 40. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esa pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, digan conmigo, dos mandamientos. Al que está a tu lado, dile dos mandamientos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y vamos a estar estudiando este versículo, vamos a estar enumerando, mencionándolo y vamos a estar trabajando qué es lo que Dios nos dice respecto a este versículo. Y lo primero que quiero que hablemos es, cuando hablamos acerca de lo que hacemos, quiero que definamos que fue parte de la dinámica para los que participaron del teléfono roto, la palabra santidad, ¿cierto? Tenía mucho que ver con santidad. Pregunta, queridos, y quiero que ustedes me ayuden a definir, vamos a hacerlo entre todos. ¿Qué es santidad? No cometer pecados, poner esa cara que todos tienen ahorita, todos, no me preguntan a mí. No. Bueno, por ahí va la enseñanza, me la chiviaron, pero bueno, ahí van, adelantaron. Pero bueno, santidad, quiero que hablemos respecto a eso, porque cuando nosotros hablamos de santidad, se nos viene a la mente la religión tradicional, ¿no? Y unas imágenes así, todas pálidas, quieticos, que no se movían.
¿Sí los han visto así con las caras que tienen ustedes ahorita? Que no quieren que les pregunte nada, como que estoy quieto, no me pregunte, estoy quieto, pregúntele al otro. A veces creemos que esa es la palabra santidad o que eso significa la santidad. Una persona o una imagen con cara de mártir. Sí sabe que es un mártir, ¿no? Todo sufrido, abnegado. Creemos que esto es santidad. Pero saben, la palabra santidad, cuando ustedes la encuentran en sus Biblias, que tanto leen ustedes apasionadamente todos los días, en esa Biblia, que es maravillosa y que necesitamos conectarnos con ella cada día porque nos conectamos con Dios, en la Biblia encontramos la palabra agios. 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 Algunos ponen H, que la H no existe en el griego, pero es un término griego que es agios. Y ese término significa apartado de o apartado para. ¿Y qué es eso de la santidad posicional? Es decir, que no merecíamos ser santos. No teníamos pinta de santos, ni mucho menos cara de santo. Mire el que está a su lado, mírele así a la cara, pero a la cara, no le mire los zapatos, mírele la cara. Ya mírale aquí la cara a alguien que no está mirando a nadie. Bueno, mire, ¿ya le miraron la cara? ¿Sí le están viendo la cara? Míresela, eso. ¿Sí tiene cara de santo? ¿De santa? No. No tienen cara. No, inmediatamente dicen, no, por supuesto que no. Pero así no tenga cara de santos, son santos. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús, ¿saben por qué? Aunque no tengamos la apariencia, por posición, por eso se llama posicional. Es decir, Jesús nos tomó de un lugar donde no éramos santos, éramos nada, y cuando lo aceptamos a Él como Salvador, nos trae ahora, y por el filtro de su sangre, ahora somos santos, posicionalmente. Nos lleva a una posición que no merecíamos. Bueno, vamos a ir avanzando rápidamente. Lo segundo, la santidad es, en la Biblia encontramos que es un llamado, algo que debemos practicar. Esa es la palabra, practicar. La primera era posición, la segunda es practicar. ¿Cómo así? La santidad es algo que se llama santidad progresiva o santidad de práctica, la práctica, llevar a la práctica la santidad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que cada día yo voy mejorando en mi forma de vivir. Yo imagino que todos ustedes no son iguales hoy a lo que eran antes de tener un encuentro con Jesús. Ustedes son mejores ahora, ¿sí o no? ¿Cierto? Son mucho mejores en su carácter. Predicaba la pastora esta mañana, ya no dicen groserías ustedes, ¿cierto? Bueno, cada día van mejorando, no es que seamos perfectos, todos tenemos nuestros fallos en carácter y cosas como estas, pero esa es la santidad progresiva. Y lo segundo, que es la idea que todo el mundo tiene santidad, es la santidad perfecta, es decir, que sin mácula y que nunca fallamos. ¿Saben? Esa nunca, oído acá, nunca la lograremos aquí en la tierra. Esa santidad perfecta, esa que se imagina la gente cuando alguien le dices que tú eres un santo, esa santidad se logrará solamente en la eternidad. Es decir, cuando ya no tengamos estos cuerpos, cuando ya estemos en la presencia de Dios, cuando todo lo haya sido consumado y cuando el Señor establezca su reino, estemos con Él por la eternidad, en ese momento seremos perfectamente santos. Digan conmigo, perfectamente santos. Ok, ya, ahí lo entendemos. No voy a ahondar mucho en esto, pero es importante esto. Ahora, eh, la santidad. Y quiero que comparemos, y ustedes que toman nota, escriban santidad igual a hacer.
¿Cierto que toman nota ustedes? Es importante. Alguien dijo, bueno, ustedes no usan los lápices ahora, pero alguien dijo que es mejor un lápiz corto que una mente larga. ¿Cierto? Yo me imagino que los que están en el celular están escribiendo, tomando nota. Yo me imagino eso, ¿cierto? ¿Cómo? Igual a hacer. ¿Ok? Y quiero que lo tengan en su mente esto y vamos a ir ahondando en esto. Ahora, el concepto religioso, como hablamos hace un momento de la santidad, es una imagen que no hace nada, está quieto. Es más, cuando ustedes, muchos de ustedes, les voy a hacer la siguiente pregunta. Muchos de ustedes tienen el concepto que ser juiciosos o ser aplicados es estarse quieto y no moverse, ¿cierto? Se hacen juiciosos. ¿Juicioso qué es? Quedarse quieto, no hacer nada. Entonces, cuando se habla de santidad, dice el santo es esa imagen como el que estaba en la iglesia católica con la mano extendida, pero no se movía. Le pasaban las palomas encima, los ratones, y no se movía, nada. Una imagen que no hace nada. Y a veces creemos que la santidad es no hacer nada, quedarnos cruzados de brazos, ahí inertes, sin hacer absolutamente nada. Pero esa no es. Esa no es la imagen. Algunos creen que el santo, entonces, por eso es que se tiene el concepto. El santo es el que tiene cara de yo no fui. Entonces, algunos de ustedes tienen cara de yo no fui, pero sí hacen. Apuntan a los que están al lado todos. Usted. A los hermanos echan la culpa aquí entre ellos. Bueno, entonces, pero esa no es la santidad. ¿Ustedes recuerdan los 10 mandamientos? ¿Sí lo recuerdan? A ver, ¿qué mandamientos recuerdan de los 10 mandamientos? Eso está en Éxodo, capítulo 20. Éxodo 23 al 17. Los 10 mandamientos, ¿cómo es? No robar, no matar, ¿cómo? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más? Van 3. No usarás el nombre de Dios en vano. No adorarás, ¿no? A otros dioses, ok. Ese no está entre los 10, pero ya lo explicamos, ya vamos a explicar esa parte. No está entre los 10. No, no está. Dentro de los 10 mandamientos, no. Bueno, vamos a enumerarlos porque los veo algo. Vean, vamos a ir y en sus vidas los van a estar yendo. Vamos a hablarlos en orden. El primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Ese es el primer mandamiento. No tener otros dioses. Es decir, no pretender y eso pasó alguna vez aquí en la iglesia. El pastor Gerardo estaba orando por una señora. Entonces la señora estaban orando por ella porque la señora estaba pasando los problemas que usted se imagine, ¿no? Piensen en todos los problemas con sus hijos. Tenía hijos no tan juiciosos como ustedes. Imagínense, es que es una bendición tener hijos tan juiciosos como ustedes. ¿Cierto? ¿Cierto que tu mamá es muy bendecida de tener una niña tan juiciosa como tú? Ella dice, no, diga que sí, al menos por fe. Entonces, resulta que el señor estaba pasando por muchos problemas. ¿Y qué pasó con ella? Que vino a que oraran por ella. Entonces oraron por ella. En el momento que oraron por ella, la señora cayó al piso. ¿Y qué pasó? Se le cayó una bolsita. La tenía por ahí guardada, no sé, por ahí. ¿Verdad? Y se le cayó. Y cuando se abrió, preciso se cayó la bolsita, se abrió. O sea, es una cosa, eso fue de Dios. Y cuando de la bolsita salieron unos pequeños objetos. ¿Y saben qué eran? Esos objetos que usan para hacer aún brujería. Entonces le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué tiene eso? Entonces dijo, fácil. Es que yo vengo a la iglesia, ¿sí? Pero si Dios me falla, pues esto otro no me falla. Y si esto me falla, pues Dios no falla. Ah, apenas hizo. ¿Qué pasa? Esto es lo que refiere el primer mandamiento. No podemos pretender que otros o otras ocupen el lugar de Dios. Entonces, o tener otros dioses, o creer o comparar el poder de Dios a otros. El segundo es, no te harás imagen. Habla acerca de la idolatría. Ese está en Éxodo 24. El tercero, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el primero? Vamos a recordarlo. ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, ¿cuál es el segundo? Lo acabo de decir. No te harás imagen, ¿listo? Imágenes de lo que está en el cielo y la tierra, pero no te harás imagen. Así es, ese es el segundo. Sí. El tercer mandamiento es, no tomarás, lo decías hace un momento, Nico, no tomarás el nombre de Dios en vano.
sea, no chistes ni todas esas cosas, allá, bueno, etcétera. No vamos a profundizar, ahorita vamos a hablar de eso. El tercero, el cuarto, dice, acuérdate del día de reposo o guardarás el día de reposo. ¿Ok? El domingo, el sábado, bueno, ya vamos a hablar de eso. Ese es el cuarto. Si se dan cuenta, estos cuatro primeros tienen que ver nuestra relación con Dios. Si se dan cuenta, todo tiene que ver con Dios. A partir del quinto, ya trata de nuestra relación con los demás. Y hablemos del quinto, dice, el quinto es honrar a tu padre y a tu madre. Eso no tengo que enseñárselo porque ustedes son gente que honra. Eso, muy bien, el quinto. Ahora, el sexto es no matarás. Ya ustedes saben, Jesús lo puso aún más alto. Jesús dijo, si alguien aborrece, odia a su prójimo, se convierte en un asesino. En el Antiguo Testamento era si cogía el puñal y chaca, chaca, chaca. En el Nuevo Testamento era si lo odiaba. Sí, es hincha de Nacional, qué boleta. De Millonarios peor. Y ni se diga los de Santa Fe, no hay ninguno. Hablemos mal de eso. Qué bendición no ser hincha de nadie. Del Señor. Ahora, el siguiente, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. Y eso tiene que ver con fidelidad. Chicos, si ustedes aprenden a ser fieles ahora, van a ser fieles más adelante. Tengan la seguridad que el que no es fiel a la edad de ustedes no aprende a ser fiel nunca. Entonces, no cometerás adulterio. Y eso habla mucho del tema inmoral, la inmoralidad sexual. El sexto, perdón, el octavo, no robarás o no hurtarás. No robar. Bueno, pudiéramos hablar mucho de esto. Esto da mucho tema, pero simplemente quiero enumerarlos. El noveno es, no hablarás en contra de tu prójimo mal testimonio. No harás testimonio falso en contra de tu prójimo. Es decir, no inventes chismes. Eso es. Y el décimo es, no codiciarás. Si se dan cuenta, estos seis, los seis, tienen que ver nuestra relación con los demás. Honrar a mi padre, honrar a mi mamá. No adulterar tiene que ver con la esposa que Dios me dio, los que somos casados. No robar tiene que ver con no quitar lo que es del otro, no codiciar, tiene que ver con la relación con los demás. Ahora, ¿qué sucede cuando ustedes leen estos 10 mandamientos o los han aprendido? Que a veces los vemos, o la perspectiva que tenemos respecto a los 10 mandamientos es que los 10 mandamientos es un listado que ni nos hemos aprendido después de, ¿cuántos años ya usted venir a la iglesia? Bueno, no les voy a aprender. Es que ¿cuántos tengo? 16. 16. A veces lo vemos como un largo listado de cosas que no debemos hacer, de prohibiciones. Entonces creemos que ser santo es prohibirnos de muchas cosas. Entre más se prohíba, más santo soy. Y eso es algo que se llamó o que se llama el monacato. ¿Ustedes han visto, han escuchado la palabra monasterio? Monjes, monjas. ¿Cuál es el inicio de estas personas? Que ellos dijeron, oiga, no, si queremos ser santos, y como el santo es apartado, pues larguémonos y no hablemos con nadie más. Porque es que este Baker contamina mi vida. Y ni siquiera Camila. No, entonces, no nos juntemos con nadie de esto. Y se apartaban a lugares lejanos y hacían votos de pobreza, de silencio, de lo que usted se imagina, para apartarse, porque supuestamente entre más lejos estuviera de la gente, más santos eran. Entonces a veces vemos, queridos, vemos la santidad o estos mandamientos como un gran listado de las cosas que no debemos hacer, pero saben que la perspectiva de Dios es diferente. Oído acá, presten atención acá. Cuando ustedes y yo estudiamos la Biblia, ¿cierto? Cuando estudiamos la Biblia, encontramos que, y estudiamos la Biblia, la vida de Jesús, encontramos que la Biblia nos habla más de Jesús respecto a lo que sí hizo, a lo que tal vez dejó de hacer. Es más, yo traté, mientras estaba haciendo la enseñanza, traté de hacer memoria de las cosas que Jesús no hizo. Y las cosas que no hizo tenía que ver más que todo con las cosas religiosas que hacía la gente de su época. O sea, supuestamente para los de su época eso era santidad y Jesús eso era lo que no hacía. Pero lo que sí hacía era hacer bien a la gente. Era cumplir lo que dice, Jesús siempre dijo, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Desde que era un adolescente de 12 años,
¿Recuerdan cuando se perdió, estaba en el templo y lo encontraron? Y María, ¿usted qué le pasó? ¿Dónde estaba? No, pues es que yo necesito estar en los negocios de mi padre. Es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Entonces, chicos, les recomiendo que estemos aquí conectados, que guarden sus celulares para no hacerlos quedar en vergüenza a los que ya saben que están jugando con el celular. Entonces, no estoy mirando a nadie, cada uno ya sabe lo que pasa. Entonces, no, es que me quedó mirándome y me hizo así, yo, pues sí. Bueno, y los demás no quiero hablar con ellos. Bueno, entonces resulta que esto es lo que nos habla la Biblia, que Jesús, sobre todas las cosas, lo que hizo fue, o más bien cuando se hablaba de esa santidad o el propósito de Jesús era hacer cosas, lo que Jesús tenía que hacer. Entonces la santidad, queridos, tiene que ver a veces mucho más con lo que hacemos que con lo que dejamos de hacer. Y no quiero que me la malinterpreten, por eso estén conectados toda esta enseñanza a lo que vamos a estar hablando, o lo que ya estamos hablando. Ahora, lo que Jesús hizo, volvemos al punto de que estábamos hablando de Jesús. Recuerdan en Mateo, el primer versículo que leímos, Mateo capítulo 22, versículo 34, Jesús se reúne con los discípulos y unos fariseos, que eran los religiosos de la época, para hacerlo caer, le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? A ver, díganos. Entonces ahí comienza Jesús a enseñarles. Y lo primero que les dice es, amarás al Señor tu Dios. Les hago una pregunta. Ese primer mandamiento, o bueno, vamos a definir, es amarás al Señor tu Dios, dice ahí, Mateo 22, 34, si quieres más adelante, dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Aquí en este primer mandamiento, ¿sabe qué se condensa en ese primer mandamiento? Los 4 primeros de los 10 mandamientos. ¿Sí recuerdan los 10 mandamientos que hablamos nuestra relación con Dios? Aquí se condensa el primero. Amar al Señor con todas mis fuerzas, con todo lo que yo soy. Porque, queridos, si yo amo al Señor con todo lo que soy, mire que Jesús lo puso en lo siguiente, no tanto en negar, en abstenerse. Es que usted no debe hacer. Y yo sé que los entiendo porque a su edad pareciera que la edad de la adolescencia es un gran listado de cosas que no debo hacer. No haga esto, no se vista así, no haga así, no coma así, no se acueste así, no se levante así, no se peine así, no se bañe así. Bueno, los que se bañan. Bueno, entonces pareciera un gran listado, pero Jesús les dice, sobre todas las cosas, amen a Dios. Y luego dice, y el segundo mandamiento es parecido a esto. Amen a su prójimo como se aman a ustedes mismos. Entonces después coge Jesús los otros 6 mandamientos que tiene que ver con mi relación con los demás y no lo pone tanto en aspecto de no haga, no mate, no asesine, sino ámenlos. Porque estoy seguro que si ustedes aman a alguien, piensen en las personas que ustedes más aman. Piensen en ese momento en esa persona que ustedes más aman. ¿Ustedes sueñan con defraudar a esa persona que más aman? No, pues lo digo. ¿Ustedes sueñan con engañar a esa persona que más aman? ¿Con asesinar a esa persona? Entonces, si uno ama a alguien, ya sabe muy bien que otras no haremos muchas cosas. Entonces, por eso es importante definir lo que estamos hablando en un momento, explicar cada uno. Entonces, cuando Jesús les dijo, amen a Dios, si tú amas a Dios, no vas a tener otros dioses. No vas a permitir que nadie ni nada ocupe el lugar que le corresponde a Dios. No vas a permitir que ningún deporte. Y oído, yo no soy enemigo del deporte, me gusta que hagan deporte. Trato de hacerlo a veces. Bueno, oren por mí. Pues sí, para que hagan más ejercicio, porque es bueno, hay que hacer ejercicio, hay que cuidarnos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y la comida, hay que dejar la comida también. Gracias, César, por acordarme ese aspecto tan importante y tan drástico para mí. Sí, hay cosas que uno come mucho. Yo me como, es que a mí me encantan las hamburguesas. Entonces, el reto, no sé si has escuchado algo que se llama Burger Master, ¿sí? Entonces, siempre que salían los Burger Masters, eso era todos los restaurantes y a veces de a 2 en cada lugar. Eso ya yo me arrepentí, mi esposa me va a ayudar con eso. Entonces, ahí nos ayudamos. ¿Qué pasa? Si yo amo a Dios, no voy a permitir que nada ni nadie ocupe el primer lugar.
ningún deporte, ninguna persona, nadie puede ocupar el primer lugar. Y no me van a tener que estar diciendo, oiga, no es idolatrarme, no, porque yo amo a Dios. Y como amo a Dios, no voy a permitir que nadie más ocupe el primer lugar. Recuerden que hablamos acerca de santificar o guardar el día del reposo. ¿Qué es lo que el Señor quería enseñarles a ellos? No que se quedaran todo un día ya echados sin hacer nada, acostados ahí, ay, hoy es el día de reposo, no puedo hacer nada. No quería eso Dios, sino que ese día, porque como el pueblo solamente, oído acá, en ese tiempo el pueblo solamente podía ir a adorar en el templo. O sea, todos los sacrificios que hacían de animales, que era la forma de acercarse a Dios, lo podían hacer en el templo. No lo podían hacer en otro lugar. Si alguien hacía un sacrificio en otro lugar que no fuera el templo, ¿sabe qué le pasaba? Porque el único lugar donde se permitía hacer esto era en el templo. Entonces, por eso es que se ofrecían solo un día, porque la gente tenía que desplazarse desde sus casas a horas de trayecto para estar y adorar al Señor. Entonces, el día del reposo se creó con el fin de que nosotros le demos el lugar a Dios. Y bueno, hoy tenemos el día, por eso es que tú no dejas de venir a la iglesia. O sea, no es que solamente el domingo lo busquemos, la intención es que todos los días estemos conectados con Él, recibiendo su palabra, su cuidado, su instrucción, su respaldo. Es maravilloso disfrutar eso. Pero por eso es que estamos en la iglesia también. Porque no, pues que todos los días madrugando y el domingo también. Ese es el argumento de todo el mundo. Y va uno y mira, entonces no se levantaron temprano en la iglesia, se levantaron temprano a ver cuentos de los hermanos Grimm. Todavía existe, sí, ya yo hice la averiguación, ya existe. Entonces imagínense eso. Significa de darle, no, ya no lo dan. Baila, no, el chavo lo vetaron. Solo YouTube si lo quieren ver. Entonces, ¿qué pasa, queridos? Se trata de darle lugar a Dios. ¿Sí me van a entender? Entonces a ti no te van a obligar a venir a la iglesia, porque tú amas a Dios y tú quieres estar donde esa persona que amas está. ¿Sí me van a entender? Aquí está. Si amo a los demás, no voy a robarlos, no voy a matar, no voy a asesinar, ya lo explicamos hace un momento. Entonces, mire que tiene que ver más con lo que hacemos. Si yo amo a alguien, no estoy matando, no estoy aborreciéndolo, sino por el contrario, el amor de Dios me ayuda a perdonarlo, a bendecirlo. Y tengan la seguridad que a todos nosotros se nos presenta ese reto. Tal vez tú en ese momento tienes que perdonar a alguien, también a alguien de tu familia. De eso se trata el amor de Dios, amar a tu prójimo, perdonar el que no merecía perdón. Porque queridos, Dios nos perdona a nosotros lo imperdonable. Dios nos perdona a nosotros lo imperdonable. Entonces, de la misma forma, deberíamos nosotros perdonar. No sé si esté apagado ese, ¿saben? Sí, gracias. Entonces, queridos, esto es perdonar lo imperdonable. Y a todos se nos presenta ese reto. Yo recuerdo esta semana, precisamente estos días, hoy, también nos pasó. Resulta que al vecino al frente le dio por empezar a traer un carro. Y bueno, ahí no hay nada asombroso. El tema es que el tipo no quiere buscarle un parqueadero. Entonces lo deja atravesado ahí en la calle y nosotros no podemos salir con nuestro carro. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo? Lo invito a mi casa. No, no. Uno podría hacer muchas cosas. Llegan hasta la. Yo, verdad, llegué a pensar tomar, voy a echarle a la policía algún tipo de cosas. Entonces, vamos a hablar con mi esposa y nosotros, ¿qué hacemos? Comenzamos a bendecirlo. Y cuando fui, le dije, venga, es que toca salir y cómo vamos a hacer para cada rato estar golpeándole usted para que, no, vecinito, vecinito. Usted me llama en cualquier momento y yo mañana salgo temprano, sí. Y bueno, anoche llegamos, estaba atravesado, estaba lloviendo cuando llegamos, pero lo quitó. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bendecirlo. Buenas noches, gracias. Nos toca decirle gracias tras del hecho, ¿no? Pero ¿de qué se trata esto, queridos? Que algo que Dios nos habló, de eso se trata ser cristiano. Porque ¿qué podemos? Pues podemos agarrar con el tipo. ¿Quién tiene la razón? Nosotros, porque eso es espacio público. Hacer como la vecina, la del otro lado, que le pasa lo mismo con el vecino y la vieja, perdón, la señora, le puso unos volardos al tipo en el andén. Y el hombre con la familia sufren para sacar ese carro. Ustedes saben qué son los volardos, ¿no?
Ok, sí, porque quedaron como que, "Ay, ¿por qué sufre?" Los volardos son una especie de postes miniaturas, gracias, mini postes, como tipo minis. Entonces ahí está, de concreto, estos son de acero. Entonces son unas barras que están sobre los andenes, entonces claro, donde se pegue el carro o medio lo ponga ahí, se raya, se daña el carro. Entonces el hombre le toca con un cuidadito para no dañar su carro. Y donde le toque el volardo se lo cobra como nuevo la señora, porque es bien terrible. ¿Será que nosotros nos podríamos haber puesto en eso? Somos cristianos, queridos. Y siempre se reta en nuestras vidas, siempre vamos a tener retos de cómo bendecir a otras personas. Entonces, la santidad, vuelvo al punto, la santidad tiene que ver más con lo que hago que con lo que no hago. ¿Y qué hago? Gracias, vecino. Buenas noches. Buenos días, le dije esta mañana. Vamos a salir. Ay, sí, yo estaba pendiente. Ya, y ya tenía hasta buena actitud el hombre. Vecinito, me dice. Bueno, nunca me ha sentido tan querido. Bueno, entonces, no, por un vecino, no, por un vecino. Ah, de una vez mirando a mi esposa y cómo así, cómo lo trata. Pues no dejan terminar la frase. Entonces, aquí está. Ahora, otro punto que quiero que veamos es lo que hago y lo que no hago y lo que hago. Necesito dos voluntarios. Tú tienes unos bones, ¿sí? ¿No? ¿Me regalas dos? Listo. Téngamelo ahí. Que no los ganaron, entonces vamos a ver si alguien se los gana acá. Necesito dos voluntarios. Levante su mano. Listo, levántate. Ven, rápido. Pero rápido. ¿Será que voy? ¿Será que no voy? Recuerda, la santidad tiene que ver con lo que haces. Entonces tienes que levantar. ¿Dónde está? ¿Alguien tiene el coso? ¿Cómo se llama? Un rayón. Eso, marcador. Ah, ya tienen varios. Listo. Es que ya no los uso. En mi tiempo era. Listo, gracias. Sí, es como, eso es sentirse amado. Mira, ¿qué color te gusta para que veas que... ¿De Santa Fe? Ah, de las Águilas Negras. Listo. Ve, ahí en el tablero. Necesito otro voluntario, otro voluntario, voluntaria. Bueno, bueno, dale, Nico, hágale. Así voluntariamente. Le tocó Santa Fe, papi. Listo. Entonces, tenemos aquí a Sarita y a Nicolás. Pero espere, no se me vaya. Necesito que alguien apoye a Sarita. ¿Quién se va con Sarita? Levanten la mano los que se van con ella. No se tienen que parar, tienen que estar ahí en la silla ya. ¿Cómo? Levanten la mano los que van con ella. ¿Quién la apoya? ¿Quién la apoya? ¿Listo? 1, 2, 3, 4, ya, levantan las manos. ¿Y quién apoya a Nico? Los demás, o sea, tú también tienes que participar. Listo, voy a dejar, bueno, es que no puedo dejar el micrófono. Nico, por favor, pon una rayita en la mitad del tablero. No sé, creo que la cámara la teníamos en otra perspectiva antes. Listo, muy bien. ¿Qué lado eliges, Sarita? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Listo, entonces vete al lado derecho. Ojo con copiarse, es que necesitamos dos tableros, pero ojo con copiarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, porfa, ayúdenme si lo pueden traer aquí para que lo vea el público y le ayuden con ese ánimo que los caracteriza. Entonces, quiero que hagamos lo siguiente. Ahí están los dos, muchachos. Entonces, cada uno de ellos va a escribir algo en la lista. Espero que no se dupliquen tanto. Escribir. Pues es que es un sí que toca tener. Bien, bien. Ahí con luces y todo. Entonces, mira, Sarita, tú al lado derecho. Dale. Ok. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir lo siguiente. Eh, cada uno de ustedes va a hacer un listado y va a ganar el que haga más, el que tenga más, el que escriba más ítems. ¿Y qué vamos a escribir? En la primera, dentro de tu, vas a escribir acá un grupo, vas a escribir lo que ustedes saben que es pecado y no se debe hacer. ¿Sí me van a entender? Los pecados que no se deben hacer. ¿Ok? ¿Cuándo pecamos? Cuando hacemos algo. ¿Listo? Tú también lo vas a escribir. Entonces vamos a tener 30 segundos. Yo los voy a cronometrar acá para hacer eso. ¿Listo? Entonces, pero espere. Go. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo los van a ayudar ustedes? Dándoles ideas. ¿Listo? Dándoles ideas. Entonces pongan lo que lo que a ustedes se les ocurra. Entonces vamos a ver, ¿ya lo tienen? ¿Sí me hice entender? ¿Está claro el tema? Sí. Y está re suave. Listo, entonces, espera que ahora no quiero hacer el cronómetro. Creo que algunos niños que se juegan con mi reloj, cuando lo voy a usar ya no está desprogramado.
No sé qué me le hicieron. Listo. A ver. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere el otro lado? No, te toca ya ahí. Te tocó a ella. ¿Tú quieres? Bueno, dale, dale. Que pase, que quiera, el que quiera. No, no, no. Esta es tu cuadro. Aquí tú vas a escribir arriba lo malo. Arriba lo malo. Lo que no se debe hacer. Y más en un espacio para abajo ya les explico qué vamos a hacer. ¿Listo? ¿Listo? Espere. ¿Qué pasó ahí? ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo en 3, 2, 1, ya. 30 segundos tenemos para esto. Vamos contando. Muy bien. Para ayudarles porque algunos se van a bloquear. Si tienen alguna pueden venir a decirle, hey, diga tal cosa. Hey. Ayúdenles, pero ustedes sí son terribles. 10 segundos para terminar. 9, 8. Ya lo copió. Dile, sóplales a alguien. Le está diciendo lo que ya escribió. 5. Oiga, yo a Nicolás. 4, 3, 2, 1. Tiempo, listo, ya. Arriba las manos. Ya. Por eso quedaba a uberar. Bueno. Listo, vamos a leerlas rápido. Ven hasta un lado, hasta aquí a un ladito. Entonces, allí tenemos, por ese lado tenemos, vamos a ayudar, ustedes me ayudan a contar. ¿Quiénes son los del equipo de Nicolás? Ayúdenme a contar, ustedes la cuentan. Entonces, ayúdenme a contar. Suicidio, 1, muy bien. Mentir, irrespeto, infidelidad, asesinato, robar, codiciar. No. Dice corno. No dice porno. Porno, dice pornografía, me imagino. Groserías y engaño. ¿Cuántos contaron? Listo. Contando. ¿Corno no vale? Bueno. Ustedes son el jurado. Listo. El siguiente acá. Siguiente. Venga, no huya, que ese es tuyo. Vamos, ustedes me van a ayudar a contar. Listo, van a contar. El primero, mentir, robar, vicios, infidelidad, codiciar, chantajear, celos, adulterar. 8. Muy bien. Va ganando, pero va ganando. No he dicho que ya ganó. Pongan ahí una rayita ahí. Chicos, pongan una línea. Esperen. Esa es la primera. Ahora, la segunda cosa que van a escribir así, y ahí necesito la ayuda de ustedes, es, oído acá, ¿qué pecados hacemos o cometemos, oído, por omisión? Omitir es dejar de hacer. Los pecados que hacemos por dejar de hacer. ¿Qué cosa que yo dejo de hacer son pecados? ¿Listo? Espere. ¿Listo? Oído, en sus sitios. Becan, en su sitio. ¿Listo? Vamos a contarles. En 3, 2, 1, ya. Oído, ¿listo? ¿Qué cosas por omisión? Por omisión, es decir, qué cosas que no hacemos y son pecado. No es que comiencen a decir, como escribe arriba, matar, abajo es no matar. No. Así no vale, ya les se las dije. ¿Listo? Que lo hay. O sea, honrar. ¿Listo? Nos quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ya. No. La última no vale.
No, paila. Listo, listo. Listo. Entonces, oído acá. Espere. Porque pudieron haber escrito hay muchas cosas, pero ¿qué escribieron? Entonces, al lado allá escribieron respetar. Pues no sé. Nico, explícanos, ¿cómo es respetar? ¿Qué les explico? O sea, ¿es un pecado no respetar? Bueno, vamos. Lo siguiente, ¿qué cosas pecamos cuando dejamos de hacer? Decir la verdad. Ok. ¿Qué cosas pecamos cuando dejamos de hacer? Cuando dejamos de obedecer. Cuando dejamos de ayudar o cuando dejamos no codiciar. Todo raro. Señor. Exacto. Sí, pero no codiciar es lo único. Entonces los llevo a 4 ahí. 4. Acá, lo mismo. Entonces, ¿qué cosa hacemos cuando no decimos la verdad? Se iban como copiando. Cuando no predicar, yo no predicar, tú no predicar. Tranquilo, no poner bravo. Cuando no orar, cuando no respetar, ¿saben que se confiaban ahí unos y otros? Así como esta con esa, decir la verdad. No honrar, ¿ok? No perdonar, sí, no perdonar, no leer la Biblia. Bueno, está bien. ¿Qué pasa, queridos? Contemos acá. 1, 2, 3, 4 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y allá iba cuántos? 10 más 4. 10 más 4. ¿Y acá iba? 8 y 7. ¿Qué pasa? 15. Sofía, por favor. No multiplicar, ser pecado. No mentiras. Bueno, un aplauso para ustedes, rápido, por favor, un bombón aquí. Y otro para el joven que participó. Ahí miran cómo se lo comparten. Y otro también para Nico. Nico. Gracias. Entonces, queridos, según me di cuenta, y si se fijaron, es más fácil, en nuestra cabeza tenemos más fácil encontrar lo que no debo hacer que lo que sí debería hacer. ¿Sí me voy a entender? En mi cabeza tenemos más presente respecto a al pecado lo que no debemos hacer que lo que sí debemos hacer. Porque resulta que la Biblia dice en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Es decir, cuando tú sabes que debes perdonar, cuando tú sabes que puedes ayudar a alguien y no lo haces, cuando sabes que tienes que hablarle a alguien de Jesús y no lo haces, leer la Biblia, bueno, y otros más que podemos hablar, diezmar, ofrendar y demás. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro énfasis ahora? Ya hemos intentado, oído, no solamente nosotros, sino por generaciones han intentado seguir a Dios absteniéndose de hacer cosas. Y el reto para ustedes en esta mañana, ¿cuál es? Que ustedes sigan ahora a Dios, pero más que absteniéndose de hacer cosas, haciendo las cosas, queridos, haciendo las cosas que Dios quiere que tú hagas. ¿Qué tal si nos preparemos este reto en esta mañana? Comencemos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, porque de eso se trata la santidad. En Hechos capítulo 10, versículo 38, quiero que me ayuden a leer ese versículo, Hechos 10, 38. Hechos 10, 38, vamos a ver el ejemplo de Jesús. Porque si hablamos de alguien que debe ser nuestro ejemplo respecto a santidad, es Jesús. Porque Él es perfectamente santo. Quiero que leamos en Hechos 10, 38. Quien lo tenga, nos ayuda a leer, por favor, dale, Carlos. Amén. Dice acá, tremendo, dice que como Jesús anduvo o estuvo haciendo el bien. ¿Sí me va a entender? ¿De qué se trata el evangelio? El evangelio se trata de predicar de cómo Jesús anduvo haciendo el bien a las personas. Yo no veo a Jesús allá encerrado y para que digan que soy santo no voy a ir a ningún lado, no me muevo, no miro nada. Él salía, él compartía y la santidad que estaba en él por el Espíritu Santo impregnaba a los demás. Cómo él estuvo haciendo el bien
y sanando a los enfermos que estaban oprimidos por el diablo. Y oído acá, es que la ecuación es muy sencilla. Cuando ustedes ocupan su mente, diga conmigo, mi mente, ponga su mano ahí en su cabecita, diga mi mente. Cuando ustedes ocupan su mente, su corazón, su fuerza, su energía, que por cierto ustedes tienen mucha energía, aunque no lo crean, a veces no tienen mucha energía para sentarse, porque como que... pero sí, ya los veo ahí como escurridos. No, toda esta es la cabeza, ¿no? Pues sí que, pues abrimos a ver dónde se encuentra. Es que es algo representativo, porque el cerebro está aquí. Sí. ¿Sabe por qué no lo dice así? Es que nos despeinamos. No, mentira. Yo me despeino. Entonces, ¿qué? Bueno, pero algo hemos aprendido hoy. Pero en sí, chicos queridos, cuando nosotros ocupamos nuestra mente, nuestra energía, nuestras fuerzas, que por cierto ustedes tienen bastante energía, ¿cierto? Cuando se ocupa esa energía, esas fuerzas y esa mente en lo que sí debemos hacer, oído acá, no vamos a tener tiempo ni energía para estar pensando en lo que no tenemos que hacer. Alguien dijo, y muy sabiamente, es algo muy antiguo, alguien dijo que una mente desocupada. ¿Quién tiene la mente desocupada acá ahorita? Dijeron amén. Dice que una mente desocupada es un taller para el diablo. Soy un taller, sí. Entonces resulta que eso es lo que dice la Biblia. Tranquilo. Ya está dicho como 3 veces. Entonces, queridos, de esto se trata, que nuestra mente no esté tan desocupada, porque no podemos tener dos cosas al mismo tiempo. No podemos estar recibiendo la palabra y estar ahí conectados. Así mismo, si tú estás ocupado en lo que tienes que hacer, no vas a tener tiempo para pensar en hacerlo mal. Hay un pasaje bien conocido que nos enseña esto con toda cabalidad y es David. ¿Sí recuerdan el rey David? Resulta que el rey David, el hombre era un tipo de los que iba a la guerra, batallaba la primera, ¿se recuerdan? Siendo un muchacho, un adolescente, se enfrentó con un tipo de 3 metros. Digo, este tipo está hablando mal de Dios, pues no sabe con quién se metió y lo enfrentó, Goliat. Y después el David, ya cuando era rey, dice en cierta oportunidad que él se quedó en su castillo y que se quedó descansando. Dice, en la época que los reyes iban a la guerra, David no fue y él era un rey. Y en ese momento es cuando él entra en tentación y peca con Betsabé. ¿Se recuerdan? Se levantó ahí, así bien madrugado como algunos madrugan, tipo 11 de la madrugada, 10 de la madrugada. Y ahí se levantó y vio a la tipa allá. Y también la señora desocupada, quién sabe qué hora era, se estaba bañando. Y, y resulta que él la mandó llamar, recuerden, tuvo relaciones sexuales con ella y quedó embarazada y ahí comienza una cadena de pecados terribles. Pero ¿cómo comenzó todo? Cuando David estaba desocupado, no haciendo lo que tenía que hacer. Y por eso el reto para ustedes, muchachos, es que se ocupen en lo que Dios los ha llamado a hacer ustedes. Y no van a sentir tantas ganas de hacerlo malo, señora. Entonces, cuando nosotros estamos en lo que Dios quiere que estemos, no vamos a estar tan desocupados para que Satanás nos tente. Mire, si viene la tentación y tú estás ocupado en las cosas de Dios, no vas a estar disponible. Pero si llega la tentación y tú estás desocupado, así desparchado, como que, ay, estoy tan aburrido, ¿quién es un testigo de Jehová? Abramos y hablemos con él. Por eso desocupe. Pero hay gente que está tan desocupada. Por eso es importante que nos ocupemos y de eso se trata la santidad, de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué quiero que hablemos hoy? Es contra el pecado, para culminar más bien, contra el pecado. Lucas capítulo 4, versículo 18, y voy a leerlo yo aquí en esta versión, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Saben que este versículo es bien especial? Porque es con este versículo que Jesús inicia su ministerio. Dice que cuando inicia su ministerio, él lee este versículo delante de toda la gente, lee este pasaje refiriéndose a Isaías, porque este pasaje aparece en Lucas, pero también
unos años, unos siglos antes, en Isaías fue quien lo escribió. Y Jesús dice: hoy delante de ustedes se ha cumplido esta palabra. Y por eso les decimos, muchachos, que ahí comienza Jesús a hacer lo que tenía que hacer. El inicio del ministerio de Jesús se trató y se enfocó a lo que él venía a hacer, no lo que tenía que dejar de hacer, ni no enseñarnos a dejar de hacer, sino enseñarnos a hacer cosas. De eso se trata nuestra fe. Esta semana estaba leyendo para mí mismo, porque yo necesito también leer, estaba leyendo a Santiago, y en Santiago dice, recuerden ese pasaje, dice: muéstrame tu fe si no tienes obras. Y he tenido toda esta semana en mi mente la fe en acción. Nuestra fe tiene que llevarnos a accionar, a caminar, a hacer, a producir un cambio. Si no, nuestra fe está muerta. Y lamentablemente eso es lo que se puede, o las personas o el mundo podrá señalar a la iglesia. Que teniendo una fe, teniendo toda la doctrina, conociendo todo el amor de Dios, no hemos salido a impregnar y a accionar ese amor de Dios a las personas. Miren, el cambio que nosotros podríamos producir, piensen lo siguiente: 12 discípulos, el cambio que hicieron unos pocos cristianos, unos cientos que iniciaron, 120 que estaban en el aposento alto, y todo el cambio que produjeron no solamente en el mundo de su época, sino hasta el día de hoy. Yo estoy seguro que de la misma forma hoy Dios puede hacer cosas maravillosas a través de cada uno de ustedes. Dios puede usarte a ti para cambiar ese contexto en el que tú vives y que sabes que necesita un cambio. Porque ustedes, ay, que cambien mis papás, que cambie mi casa, que cambie. ¿Por qué no produces tú ese cambio con la fe que Dios ha puesto en ti? Porque tú eres capaz, Dios ha puesto en ti la capacidad para producir ese cambio alrededor. Y de esto se trata la santidad. Que los demás, dice la Biblia, que las personas vean las buenas obras en ustedes y de esa forma glorifiquen al Padre. Pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que Él nos ayude, que Dios, que las personas puedan ver a Dios en acción. Eso fue lo maravilloso de los discípulos. ¿Por qué se apasionaron tanto a Jesús? Porque ellos vieron a Dios actuando, a Dios en acción a través de Jesús, sanando a los enfermos, trayendo una palabra definitiva para quien lo necesitaba, supliendo la necesidad que se necesitaba. Dios hoy de la misma forma quiere que las personas los vean a ustedes o ver a Dios, o la gente necesita, anhela ver a Dios en acción a través de ustedes. La Biblia dice que la creación misma está gimiendo, está necesitando, está clamando, está diciendo: lo necesitamos. Es casi que es un grito silencioso diciendo: necesitamos que alguien venga a manifestar la gloria de Dios. Y saben, son los hijos, ustedes, cada uno de los que estamos acá, los encargados de anunciar esa gloria y de proclamar la gloria de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu espíritu, Señor. Señor, te damos las gracias por hablarnos en esta mañana, Señor. Dios mío, muchas veces hemos tenido en nuestra mente, y yo me incluyo, el paradigma de seguir a Dios más con lo que tenemos que dejar de hacer. Señor, pero tú nos hablas hoy que ¿qué tal si nos fijamos más en lo que debemos hacer? Porque si te amamos a ti, Señor, no vamos a estar amando el mundo. Porque si alguien ama el mundo y lo que está en el mundo, el amor del Padre no está. Ayúdanos a amarte a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a caminar de tu mano cada día. Ayúdanos, Padre, a entender qué es lo que tú quieres que hagamos. Que no nos estemos quejando de nuestra situación. Que no nos estemos quejando de lo que hay en nuestra casa, del hogar en el que vivimos. Que no nos estemos quejando de esto, sino que más bien estemos creyendo y pidiéndote a ti que a través nuestro, dile, Señor, que a través mío tú traigas un cambio a mi casa. Tú traigas un cambio a mi familia, tú traigas un cambio a los que me rodean. Señor, ayúdanos a mostrar, a reflejar la fe de Dios en acción, en el nombre del Señor Jesucristo. Y oramos por cada uno de estos muchachos. Sigue orando allí donde estás. Y nosotros estamos orando por ustedes. Y oramos, Padre, declarando sobre la vida de ellos, Señor, la santidad, la tuya, Señor, que tiene que ver con hacer la voluntad del Padre. Señor, que cada día, cada uno de ellos sea más como tú, Jesús. Señor, que ellos, las personas vean y entiendan, Señor, que ellos son hijos tuyos,
por cuanto tú los usas para bendecir a otros, con palabras de amor, con palabras de comprensión, con buenas acciones. Señor, pero todo es porque hemos tenido nuestra fe en ti, porque tenemos la salvación que solamente es por fe. Ayúdanos, Señor, a ver estos mandamientos como lo que sí deberíamos hacer. Dios mío, no tanto como restricciones, sino, Padre, como lo que tú nos diseñaste. Sigue orando allí porque dice la palabra de Dios y lo declaro sobre estas vidas, lo declaramos sobre cada uno de estos muchachos, estas señoritas. Señor, que tú los has creado y los has diseñado y has planeado para ellos buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Así que declaramos sobre ellos que no son para andar en el pecado, en perder el tiempo, Señor, en apartarse de ti, sino que ellos cumplen ese plan que tú diseñaste, que tú creaste para ellos desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú los conociste allí en el vientre de su mamá, tú planeaste, Señor, para ellos cosas buenas. Andamos en esos planes, andamos en ese proyecto, dándote la alabanza a ti, Señor, para que el mundo vea y crea que ha sido tú, Jesús, quien nos has enviado. En el nombre de Jesús te damos las gracias y la gloria a ti, Señor. Amén. Un aplauso a Dios, por favor. Seguimos. Bueno, chicos, qué alegría estar aquí en este tiempo. La pasamos chévere, ¿cierto? Si les gustó hoy la actividad que hicimos. Vamos a ofrendar. No sé si alguno necesita sobre para la ofrenda, levanta la mano. Sandra nos va a estar ayudando. Ok, allá, Caro. ¿Alguno necesita sobre? Recordemos pues que las ofrendas es una forma de honrar también a Dios, darle ese lugar al Señor. Si digamos hoy no pudieron ofrendar, en el transcurso de la semana traten de guardar, así sea un poquito, digamos, se trata del corazón, de lo que hacemos con corazón, y de apartar eso para el Señor, ¿listo? Entonces vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has hecho santos, Dios. Gracias, Dios, por tu presencia. Hoy entregamos delante de ti, Señor, estas ofrendas, Padre, diciendo, Señor, que te honramos, actuando, Señor, honrándote a ti, Dios, dándote el primer lugar. Te pedimos, Señor, por cada hogar aquí representado, Señor, trae cielos abiertos, trae de tu provisión, Señor, trae de tu respaldo, Padre. Declaramos, Señor, que tu gloria está en cada hogar, Señor, que tú estás presente allí, dando de esa mano tuya, Señor. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los que tienen ofrendas, si quieren, la pueden dejar ahí en la caja azul que está allá. Y bueno, chicos, ya para terminar, recordemos nuestros super anuncios. Mañana, ¿saben qué tenemos mañana? ¿Qué tenemos mañana? El ayuno, muy bien. Mañana vamos a tener ayuno congregacional a las 8 de la mañana. Entonces la idea es que puedan venir y acompañarnos. Yo sé que les encanta ayunar. Ah. Entonces para que por favor nos acompañen y recordemos que el 31 vamos a tener nuestra fiesta del amigo. Todos tenemos amigos, ¿cierto? Levante la mano el que tenga un amigo. Si no, muy asociales ustedes, de verdad. La idea es que todos podamos traer un amigo para la fiesta del amigo, por eso se llama así. Así sea un compañero del colegio, un vecino, traten de invitar a alguien que van a ver cosas muy especiales, van a ver un musical. Les pueden decir a las personas que van a invitar que va a haber un musical, va a estar súper especial. Y recordemos que el 19 de noviembre vamos a tener también un encuentro. Para los que no han ido, súper invitados, y también si tienen a alguien para invitar, súper. Recordemos nuestros tiempos devocionales, los lunes y los viernes a las 7, martes a las 5:30 de la mañana y miércoles el tabernáculo a las 6. Y pues nuestras reuniones los domingos los seguimos esperando aquí. Y ya eso es todo, chicos.
Entonces oramos ya para terminar. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque podemos escuchar tu palabra, Espíritu Santo, porque has hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo tan alegre, Señor, en el que compartimos unos con otros, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por estar aquí, Espíritu Santo. Te entregamos este día y aún lo que queda de la semana, Señor, lo que va a venir, Dios, te lo entregamos a ti para que seas tú guiándonos, dándonos esa sabiduría, Señor, aún enséñanos en cómo actuar, Señor, en lo que debemos hacer, Señor, según tu palabra. Llénanos de ti, nos alegramos, Señor, estando aquí en tu presencia, te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.